Voy a hacer el video de la manga larga, de la plantilla de la manga larga. En estas imágenes pueden ver las diferentes posiciones que puede tener la manga. La idea es tener una manga completa, una manga que sea todo el brazo. Como nosotros diseñamos mangas especiales, pues debemos dar la opción a que esa manga, de repente si es corta, puede tener cualquier ángulo, pero si es larga podamos elevarla lo más posible para que la manga pueda mostrarse en su totalidad. Entonces, lo que vamos a hacer es aprender a hacer la manga para que nosotros podamos en un momento dado utilizarla. Lo primero que voy a hacer es colocar acá mi línea de eje. Como ya yo tengo las referencias de las medidas cuando dibujé la plantilla, aquí tengo la mitad. ¿La mitad de qué? La mitad de mi línea de sisa. Esa la tengo en una línea fina y cuando la necesito pues la puedo aprovechar. Es desde el punto de la caída de la sisa hasta el punto donde termina la sisa, vamos a sacar la mitad de esa línea, la mitad superior, la mitad inferior. Se supone que las dos medidas deben ser iguales. Como lamentablemente en este equipo para mí es imposible medir con una regla, entonces lo que yo generalmente hago es trabajar un poco al ojo por ciento. Puedo ciertamente buscar que la medida sea lo más precisa posible, pero no puedo garantizar que esa medida sea exacta. Aquí tendría supuestamente la mitad entre las dos líneas y se supone que yo voy a trabajar entonces con un ángulo. Voy a trazar una línea horizontal en la mitad de esta medida y a partir de allí voy a medir mi ángulo. Mi línea horizontal sería esta. Y se supone que con un transportador yo mediría aquí un ángulo. Obviamente tampoco tengo el transportador, tampoco lo puedo hacer y lo voy a hacer un poco al ojo por ciento. Como yo sé que si lo hago justo a la mitad es el 45% el giro que le estoy dando, pues obviamente debe ser un poco menos porque yo estoy buscando que tenga un giro del 30%. Y voy a asumir que ese giro del 30% es acá. Lo digo, lo asumo para que no vayan después a copiarse mi trabajo, porque en mi trabajo obviamente hay ciertas irregularidades. No estoy midiendo con una regla y tampoco el ángulo exactamente es el 30% del que estamos hablando, ¿ok? Es un ángulo X que yo le voy a dar, pero que nos sirve para realizar este ejercicio. Entonces, suponiendo que este ángulo es del 30%, yo lo voy a marcar acá para que ustedes tengan la claridad de que ese es el ángulo que van a trabajar. ¿Por qué tiene que ser el 30%? Porque yo voy a corregir con una plantilla fija que va a tener ese ángulo. Si ustedes me cambian el ángulo, pues yo no le doy la garantía de que la corrección les quede bien, porque obviamente ustedes están modificando una de las reglas que yo estoy estableciendo. Al tener este ángulo de 30, pues yo tengo que dibujar una paralela a esta línea en el nivel superior, acá donde está la caída de la sisa, y otra paralela a esa misma línea en el nivel inferior de la sisa. Aquí tendríamos entonces lo que va a ser nuestra línea de la manga. La primera manga que vamos a dibujar es la manga que va estirada, que va entera. Esa es la más sencilla y lo que vamos a trabajar es en función al largo de la manga. El largo de la manga de la dama es 62 centímetros. Acá la tenemos en nuestro gráfico. Entonces, yo voy a marcar esa medida acá en rojo para que la tengamos, para que la veamos fácilmente. Como mi manga mide 62 centímetros, yo voy a medir 62 centímetros acá.
y en el punto donde la línea superior me mida 62 centímetros con un escalímetro, se supone que ustedes van a trabajar con este instrumento, y a la escala que venimos trabajando, que es la escala 1.100, 1.10, perdón, vamos a trabajar 6 centímetros con 2 milímetros, ¿no? Esta sería nuestra medida. 6,2 milímetros. 6 centímetros, 2 milímetros. Sería 62 para nosotros porque hay que recordar que estamos trabajando en la escala 1.10 y en esa escala yo le agrego un 0 a esta medida. Entonces, en vez de ser 6,2 sería 62 centímetros. Ahora, yo esos 62 centímetros los marco acá. ¿Cómo los marco? Los marco en una línea perpendicular a mi línea de eje. Mi línea de eje, que es esta central que estoy sacando acá. Esa línea perpendicular la voy a trazar en mi eje. ¿Por qué es en el eje? Porque ella me va a dar una medida diferente. Y si yo no la trazo en el eje, me va a cambiar las medidas en ambos lados. Ahora, vamos a seguir marcando. Nosotros tenemos que trabajar acá no con el contorno de muñeca, sino con la medida con la medida del contorno de muñeca. Y acá tenemos la medida del contorno de muñeca. Hay una que es la medida que normalmente se toma para la manga, que es la del puño. Pero en este caso estamos trabajando con contorno de muñeca y el contorno de muñeca es 18 centímetros. Pero como siempre hemos hablado, las medidas de contorno son circulares, son a todo alrededor y nosotros solo estamos dibujando una cara de la prenda porque la cara de la espalda la vamos a dibujar luego. Entonces tomamos la mitad de la medida, que son 9 centímetros. Y esa medida es la con la que vamos a trabajar. Pero como tenemos una línea de eje, vamos a medir del eje a un lado y del eje al otro lado 4,5 centímetros, que sería la mitad de esa medida. Entonces yo voy a colocar acá mis dos medidas, 4,5 centímetros, y voy a unir esa medida con mis líneas de sisa. Yo voy a borrar mis paralelas porque obviamente ellas van a cambiar. Y trabajo entonces con mis dos medidas, que son 4,5 centímetros en ambos sentidos para un total de 9 centímetros. Trazo una línea desde mi punto inferior y lo llevo a la línea superior de la sisa o a lo que es lo mismo, la caída del hombro. Y nuevamente hago lo mismo con la línea inferior y la llevo a la parte baja de mi sisa. Como ustedes ven, me queda una manga muy sencilla, pero en línea recta, con la que puedo trabajar cualquiera de mis dibujos. En este momento ya yo tendría una manga dibujada, pero yo necesito dibujar la otra manga y necesito que la otra manga, aparte de mostrarme la belleza de mi manga, me permita trabajar con un poco más de espacio. Y el recurso que utilizamos los diseñadores es doblar la manga larga y eso nos permite ver inclusive cómo queda la manga por la espalda en el delantero. Eso es lo primero que vamos a hacer entonces. Déjenme que aquí falta la línea del cuello de espalda.
supuestamente esto bajó 2 centímetros, lo estoy nuevamente trabajando al ojo por ciento. Y lo voy a colocar de un lado y del otro. Copio mi dibujo y lo volteo como siempre hacemos. Ahora lo siguiente es copiar esta manga y pegarla del otro lado para hacerla invertida. Hago el mismo procedimiento que acabo de realizar, voltear la manga y colocarla del otro lado. Pero como ya les había explicado, esta manga no es igual, no es entera y se va a ver doblada. Lo que sí va a tener son los mismos 30 grados que tiene la otra en la primera inclinación. Acá voy a escribir 30 grados. Y entonces continúo con mi trabajo. Mi manga mide 62 centímetros, como ya habíamos dicho previamente. Esos 62 centímetros los vamos a dividir en 3 partes. Para que sea un dibujo, ¿cómo se diría? Más exacto o más preciso, vamos a dividirlo en 2 partes iguales y una que va a ser diferente. Las 2 partes iguales van a medir 20 y 20 y la otra va a medir 22 centímetros, ¿ok? Desde la caída. Desde la caída voy a medir 40 centímetros. Yo mido 20 centímetros acá, 20 centímetros acá, y en el punto exacto trazo una línea perpendicular, pero a mi línea de cintura o a mi línea de eje, a esta línea que trabajamos previamente, una línea perpendicular a ella y la bajo. Justo donde me midieron los 20 centímetros, paso mi línea. Si me dan aquí, pues los coloco acá. Si me dan acá, los coloco acá. Asumiendo que este es el punto donde está el eje, allí corto la línea y voy a seleccionar de mi imagen el resto de la imagen que estoy trabajando. Y la voy a girar nuevamente en el otro sentido. O sea, la voy a voltear horizontalmente. Acá voy a aprovechar que lo estoy haciendo para limpiar un poco también mi imagen. Aquí ya limpié esta imagen y me faltaría limpiar en este sentido mi imagen. Ahora puedo tranquilamente cortar y quitar la imagen. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a recortar un poco más mi manga y la voy a colocar en esta otra manga. Pero como está doblada, va a quedar justamente en esa posición. Ya como la recorté, voy a ampliar un poco más acá para ver un poco más la imagen. Y acá traigo mi imagen que acabo de recortar. Si se fijan, yo voy a empalmar mi imagen con la otra imagen. Para que la manga simplemente se vea doblada. En este caso, la manga que viene, que se dobla, pasa por encima de la manga. Así que yo borro la parte del dibujo que corresponde a esa manga que está por detrás.
Como ven aquí, ya dibujé mi manga y ya la doblé. Prácticamente aquí tengo hecha mi manga o la plantilla de mi manga, porque no estoy dibujando ninguna manga, estoy simplemente haciendo una plantilla de trabajo. A esta plantilla de trabajo le voy a dar una pequeña curvatura aquí y otra aquí abajo, para que se vea que la línea hace una circunferencia. Igual hago otra aquí abajo. E igual con esta interna hago una pequeña circunferencia. Perdón. Voy a hacer una cosa, voy a borrar esta línea azul porque definitivamente la necesito fina para que no distorsione. Aquí tenemos nuestra línea. Y ahora hago las curvas, pero con el mismo grosor. Recordemos que esta es una plantilla, es una plantilla que les va a servir a ustedes para modificar cualquier manga que quieran hacer o para usarla como base para realizar cualquier manga. Por esa razón es que yo las trabajo así. Después, ustedes cuando modifiquen su manga, utilizan esta simplemente como imagen para calcar. Porque la línea de eje no me sirve sino para utilizarla en el momento en que estoy trabajando. Bueno, la podemos dejar en la plantilla, pero en el resto de los dibujos no. Aquí tenemos los 30 grados, la manga doblada y estaría lista nuestra manga. Ahora, si queremos dibujar la manga de espalda, hacemos lo que siempre hacemos, que es que reducimos el dibujo y hacemos una copia del mismo y la pegamos en el otro sentido. La volteamos o la giramos. Aquí voy a hacer la copia. La giro acá o la volteo en horizontal. La voy a alinear con esta otra imagen y la coloco en la misma posición horizontal, pero no, esto es más fácil hacerlo de otra manera. Vamos a tomar primero una línea acá que me dé garantía de que mi dibujo quede en posición y otra línea acá. Ya teniendo las imágenes listas, lo que hago es ubicar mi imagen que voy a pegar. Recuerden que la imagen la tengo que girar. Y aquí sí es importante que la gire porque se supone que la manga que en este sentido está doblada, cuando la volteo me queda invertida. Ahora,
Igualmente, como esta es la parte de atrás, debo borrar el escote del delantero. Fíjense que no estoy colocando cierre porque es una plantilla, no porque no vaya, sino porque es una plantilla y no sé si es un abrigo, si después es otra cosa. Los abrigos obviamente no llevan cierre. Aquí borro toda la imagen o todo lo que puedo de la imagen. Y debo colocar ahora la sisa. Perdón, esta es sí, la sisa de espalda. La sisa de espalda, si ustedes recuerdan, se hace distinta a la del delantero. Se toma la mitad, se da 1.5 centímetros y creo que esta sisa era del delantero. Entonces vamos a corregir acá porque acá es donde faltó la sisa del delantero. Son a 5 centímetros, se dibuja la sisa y luego se baja y ella es un poco más abierta. Igualito que cuando hacen el patrón, solamente que las medidas acá son más pequeñas porque trabajamos con milímetros. Lo que hago de un lado lo repito del otro lado, pero en este caso lo voy a repetir un poco más grueso y en azul. Acuérdense que esto lleva sombra y esto lleva sombra. Y lo que hice de este lado, hago lo mismo. Lo copio y lo volteo. Recuerden que siempre en la línea interna va la sombra. Nunca dejen de colocar la sombra. La sombra es importante para referenciar qué está adelante y qué está atrás. En este caso, como esta es una plantilla, obviamente aquí no iba la sombra y hay que borrar la sisa la sisa de la espalda, que era la sisa con la que trabajamos originalmente. Y hago lo mismo del otro lado. Entonces, de este lado, fíjense que la sisa es más abierta en el delantero y la sisa de la espalda es más cerrada. Así es como uno fácilmente una prenda puede reconocer si está, bueno, a veces no se puede ni reconocer así, pero así es como se puede reconocer que una prenda está al revés o está al derecho.
Aquí estaría entonces la manga con la sisa del delantero y la manga con la sisa de la espalda. Pero aquí esta manga del delantero y esta manga de la espalda son iguales y eso no es correcto. Ellas son diferentes. Vamos a corregir para que quede correcta y entonces sí podamos dar por terminada la manga. Lo primero es alargar esta línea. Obviamente no la voy a llevar hasta arriba. Voy a hacer como en esta que la línea no llega hasta abajo. Y voy a borrar todo lo que corresponde a esta manga doblada. Antes borré arriba, ahora voy a borrar aquí abajo. Fíjense que es la misma manga, pero ahora le doy el detalle hacia abajo. Ya con esto tenemos lista nuestra plantilla para las mangas.